Trabajo práctico número 6. Óxidos. Bueno, con este trabajito práctico estaríamos llegando a la finalización de este programa reducido durante este año. Porque, bueno, pues en realidad óxidos es el primer subtema, el primer tema de una unidad mucho más grande que es la de formuleo, todo es el establecimiento o la representación o el armado de fórmulas que arranca desde óxidos y llega hasta azares. Bueno, nosotros por una cuestión de tiempo vamos a terminar con la primera parte que sería óxido, o sea, como para que por lo menos ustedes sepan bien sí o sí armar, representar, reconocer una reacción de formación de óxidos, que bueno, que es un grupo de compuestos muy conocidos en química y bueno, no lo podemos dejar de ver, ¿no? No lo podemos dejar pasar. Así que bueno, vamos a arrancar con esto, con óxido, y bueno, con esto estaríamos terminando esta serie de temas, ¿no es cierto?, que nos abarca durante este año. Bueno, ¿qué son los óxidos primero? O sea, ¿cómo vamos a reconocer primero la fórmula de un óxido? Bueno, la palabra óxido, ¿qué me indica? Bueno, que va a haber presencia de oxígeno. Siempre en un óxido vamos a tener oxígeno unido químicamente a cualquier otro elemento, ya sea un metal o un no metal. Dentro de los óxidos, bueno, son muy conocidos en la naturaleza. Forman parte de la tierra, de la corteza terrestre, muchos de ellos, como por ejemplo, no sé, los óxidos de hierro, de calcio, los de aluminio, magnesio, en estado sólido, que forman parte de distintos tipos de minerales, ¿no es cierto? Eso serían en estado sólido, algunos de ellos, que ahora en un rato vamos a ir ejemplificando. Después tenemos los óxidos en la atmósfera, en estado gaseoso. Por ejemplo, bueno, el más conocido que es el dióxido de carbono, el óxido con carbono, unido a carbono. Pero después también hay otros, como por ejemplo distintos tipos de desechos industriales que van a parar la atmósfera, como por ejemplo los óxidos de azufre, de nitrógeno. Como por citar algunos casos. Así que nosotros ahora más que nada, más que ver óxidos desde el punto de vista informativo, vamos a practicar químicamente cómo se arma la molécula y cómo se representan. O sea, esta unidad es más que nada práctica, todo lo que vayamos viendo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces diciendo que como fórmula general vamos a tener los óxidos. La fórmula general, vamos a estar generalizando, por eso se llama fórmula general, cualquier tipo de óxido bajo esta fórmula, donde representamos M y O, donde M sería un metal y O es el oxígeno, que reitero siempre va a estar, si no, no sería un óxido. Y esta X y esta Y son los numeritos que van a ir abajo, que después vamos a ver cómo se sacan, cómo se calculan. Con esto estamos representando una fórmula, la fórmula de una molécula, ¿no?, en forma general. A este se le llama óxido básico. Básico está relacionado siempre que sea un metal, a diferencia de los que son los óxidos ácidos, o sea, del otro grupo, que es cuando tengan no metal. Entonces acá vemos, por ejemplo, la fórmula es similar a cómo se va a armar, pero en un óxido ácido vamos a tener un no metal unido a oxígeno. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se arma un óxido más que nada. Vamos a ver algunas cositas nuevas, como por ejemplo el número de oxidación que vamos a ver acá. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, sería es un óxido de magnesio, o sea, un oxígeno unido a magnesio, forma un óxido. En este caso pongo más 2 y menos 2, que son los números de oxidación. Los números de oxidación que son, bueno, eso en realidad también lo podríamos ver en forma más detenida, pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a decir simplemente que los números de oxidación van a incidir en la fórmula final.
Los números de oxidación son es la carga que tiene un átomo si las uniones fueran todas iónicas. ¿Se acuerdan que las uniones iónicas tienen carga? En este caso el oxígeno llevaría carga -2, el otro +2 que sería el magnesio. Y bueno, esto van a ver por qué pongo estos números. Reitero, son los números que estarían relacionados con las cargas que lleva cada uno de los átomos en una unión iónica. Porque estos números van a incidir en la fórmula final del óxido de magnesio. ¿Qué vamos a hacer siempre? Bueno, ustedes van a tener el magnesio, este 2 del magnesio, vamos a hacer una línea punteada, que pueden no hacerla, y se va a cruzar hasta el oxígeno. El -2 del oxígeno se va a cruzar al magnesio y ahí va a determinar los valores X y Y que habíamos visto acá, ¿ven? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener 2 que viene del oxígeno y 2 del magnesio. Cuando tienen un 2 y un 2, como en matemática, se hace una simplificación, como si fuera 2 dividido 2, se los simplifica, o sea, se los divide por 2 a ambos a la vez, y ahí se obtienen uno de cada uno. O sea, esta va a ser la fórmula final del óxido. Magnesio 1, o sea, un átomo de magnesio por cada uno de oxígeno. Entonces recuerden, estos numeritos que van a venir acá abajo, que reitero, representan la cantidad de átomos de cada uno, está directamente relacionado con los números de oxidación. O sea, vamos a partir nosotros de los números de oxidación para luego ir hacia abajo con estos números que están acá. Y de esta manera se termina de armar la fórmula. Estos números de oxidación, ¿de dónde los sacan? Bueno, nosotros los vamos a sacar de la tabla periódica. En la parte posterior de la tabla periódica van a ver que hay una columna que dice valencia. Bueno, esos son los números de oxidación. Hay átomos que tienen un único número de oxidación, como por ejemplo el que vimos recién, que era el magnesio. Bien, si nos fijamos acá, esto está por orden alfabético. Vamos al magnesio. ¿Ven? Y magnesio resulta tener 2. Bueno, este número es 2 positivo, tienen que darle bolilla al signo también. O sea, este 2 es +2. Lo tienen que poner así en realidad en los paréntesis que están acá, ¿no? Siempre adentro del paréntesis. Mientras que el oxígeno, buscamos el oxígeno y tiene -2. ¿Ven? Este tiene único número de oxidación, que reitero está relacionado con las dos cargas negativas del oxígeno, que lo ponemos ahí. Así que reitero, estos justo tenían un único número de oxidación, pero después va a haber varios, ven, como estos que están acá, que pueden tener más de un número de oxidación. Ahora después vamos a ver esa situación. Pero bueno, continuando. Bueno, acá entonces establecimos la fórmula, ¿no?, del óxido. Lo que vamos a ver ahora es cómo se forman, es decir, cómo sería la reacción de formación. O sea, todos los óxidos, todas las sustancias químicas tienen una reacción química mediante cual la podemos formar. Bueno, en el caso de los óxidos no es la excepción. Yo le voy a comentar ahora rápido un caso. Por ejemplo, un caso muy conocido en la naturaleza, para no extenderme demasiado, es cuando ustedes tienen hierro puro que lo dejan al aire libre. ¿Qué pasa? Se forma un óxido con el tiempo, una capa de óxido en el hierro. Bueno, ¿por qué? Porque el hierro, de ahí del metal, reacciona con el oxígeno del aire y forma un óxido. Ahí tiene una reacción química. Bueno, ese tipo de reacciones de formación de óxidos son las que vamos a ver acá. Entonces, en forma general, si ustedes tienen un metal como el que les comentaba recién, que era el hierro, por ejemplo, que se combina con oxígeno del aire, forma un óxido básico. Mientras que si tienen un no metal, también va a formar un óxido, pero de tipo ácido.
la manera de obtener los óxidos van a ver que es exactamente la misma. Pero bueno, se suele diferenciar de si proviene de un metal o de un no metal el óxido. Bueno, vamos a ir a los ejemplos. Yo ahora les voy a mostrar un caso de formación de óxidos, como por ejemplo el caso del calcio más oxígeno. Estos serían los reactivos, o esas son las sustancias que se combinan para formar el producto que va a ser el óxido, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el calcio se combina con oxígeno y va a formar el óxido. Esto presten bien atención porque va a ser uno de los ejercicios que tienen que hacerlo bien. Entonces, ¿qué pasa acá a diferencia? Acá estaban sueltos los átomos, estaban libres. Cuando ponemos el más, ¿qué pasa? Se juntan los átomos y se van a unir químicamente, que es lo que estuvimos viendo en las unidades anteriores, en uniones químicas. Acá el calcio está unido químicamente al oxígeno. Lo que vamos a hacer acá es el establecimiento de la fórmula, que tiene que buscar el número de oxidación en tabla, como hicimos acá para el magnesio, es lo mismo, ¿ven? En el caso del calcio, si lo buscan es más 2, el oxígeno es menos 2, cruzan los números, obtienen 2 y 2, acá se puede simplificar, porque son números pares, se pueden dividir por 2, y obtienen 1 de cada uno. Esto que recuadramos acá sería la fórmula del óxido. Bueno, pero claro, esto no termina acá, porque en realidad cuando ustedes representan una reacción o una ecuación química, tiene que estar igualada entre los reactivos y el producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Si ustedes se fijan, entre el producto y los reactivos, mirando los números de abajo, ¿no? Que son los que me hablan de las cantidades, por ejemplo, de calcio tengo 1. De este lado tengo 1 de calcio. Ahí estarían igualados. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Acá tengo 2 y acá me había quedado con 1. Tengo menos oxígeno de este lado que de este. Bueno, eso no puede ocurrir. Tengo que igualar. Para igualar se van a poner números delante de las fórmulas que se llaman coeficientes. Son números grandes que van acá. Yo lo voy a representar con color para que no se mezclen todos los números que hicimos acá. Y vamos a ver que al final va a quedar igualado. Vamos a ver. Siempre se arranca, en este caso, cuando se igualan los óxidos específicamente, con un 2 acá adelante. O sea, un 2 adelante del óxido. ¿Y qué implica este 2? Que va a haber ahora 2 de calcio y va a haber 2 de oxígeno, porque este 2 afecta toda la fórmula. Lo que se puede hacer también, si quieren, es multiplicar el número grande con el número chico que está acá abajo. O sea, 2 por 1 son 2 de calcio y 2 por 1, 2 de oxígeno. Pueden verlo así también. Entonces, como yo acá tengo 2 de calcio y este lado tenía 1, sí o sí tengo que poner un 2 acá para igualar con los 2 de calcio que hay acá. Y ahí ya igualé el calcio. ¿Qué pasa ahora con el oxígeno? Tengo 2 por 1, 2 oxígenos. De este lado tengo 2 oxígenos, ¿ven? Ya está igualado. Así que bueno, poniendo estos dos números acá adelante, ya igualamos toda la reacción. Así que bueno, eso sería un poco todo lo que les voy a pedir en cuanto a lo que son reacciones. Ahora nos faltaría ver el tema de la nomenclatura, que vamos a ir viéndolo ahora. Es decir, cómo se nombran los óxidos. Nomenclatura es nombrar, ¿no? Nombrar los óxidos. Y hay dos nomenclaturas. Una que sería la tradicional, que vamos a simbolizar con la NT. En este caso, en la tradicional, van a ver que depende de con qué número de oxidación trabaje en este caso el que acompaña al oxígeno, que es el metal, en este caso el calcio. Como el calcio tiene un único número, como van a ver en tabla, si se fijan que tiene un único número, el nombre es óxido ahí no cambia el nombre, es directamente óxido de calcio.
Y igualmente yo aclaro, ¿por qué es de calcio? Conserva el mismo nombre, es cuando el número de oxidación del calcio es único. Como van a ver en tabla que solamente tiene valor +2. Esto, la mayor parte de los casos va a haber varios, como les dije, pero bueno, cuando es único sería así. En la de stock, que es la otra nomenclatura, NS se abrevia, NT es tradicional, el nombre es más sencillo porque va a ser el óxido de el elemento, o sea, también nombran óxido de calcio. Esto no va a cambiar nunca, va a ser siempre así el nombre, pero entre paréntesis, en números romanos siempre tienen que poner el número de oxidación del calcio, que en este caso sería 2. Bueno, sería un caso entonces para un elemento que tiene número de oxidación único. Vamos a ver ahora otros casos que son los átomos que tienen más de un número de oxidación. Entonces, por ejemplo, supóngase que ustedes tienen el carbono, ¿no? El carbono, bueno, acá también vamos a representar la reacción, que es carbono más O2, el oxígeno siempre va con un 2 acá abajo. Ahora después eso lo vamos a aclarar, Es el oxígeno que está en el aire, el oxígeno biatómico. Carbono más oxígeno 2, bueno, ahí vamos a obtener el primer paso que sería la fórmula. Primero lo que van a hacer es poner los símbolos, la C y la O. No trasladan el numerito, ponen solamente las letras, los símbolos. Después vamos a ver qué números quedan acá abajo. Entonces acá, ¿por qué pongo +4? Porque uno de los valores de número de oxidación del carbono es 4. Si ustedes se fijan acá, el carbono, ven que dice 2 y 4. Bueno, en este caso trabajamos vamos a trabajar con 4. Por eso lo puse acá. Y el oxígeno siempre va a ser -2. Así que ponemos el -2 acá. Eso ya estaría. Entonces, próximo paso, ¿cuál era? Para terminar de armar la fórmula, tengo que cruzar los números estos, entrecruzar el 4, que vendría acá al oxígeno, y el 2 del oxígeno, que viene acá al carbono. No le ponen el negativo, siempre se pone el número porque estos son números naturales, que es para contar átomos, 1, 2, 3, 4, 5. Así que siempre van los números sin el signo. ¿Bien? Bueno, una vez que queda 2 y 4, ¿qué hacemos? Acá también se puede simplificar porque son dos números pares. Entonces dividimos por 2, queda carbono 1, acá dividido 2 es 2. Y acá queda el CO2, que es el famoso dióxido de carbono que ustedes habrán visto en biología en un montón de situaciones, que tiene que ver con el tema de la respiración celular y demás. Bueno, el gas dióxido de carbono sería esto que está acá, ya queda formado así. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué más teníamos que ver acá? ¿Se acuerdan? Como hicimos con los números rojos. Hay que ver si está, o sea, antes de poner un número acá de igualación, tienen que fijarse si está igualada, porque a lo mejor no necesitan igualar. Fíjense lo que pasa acá. Carbono hay 1. De este lado tengo un carbono también. Cuando no se pone número es 1, ¿no? De este lado tengo 2 oxígenos. De este lado ya hay 2 oxígenos. O sea, está totalmente igualada la reacción. No hace falta igualarla, no hace falta balancearla. Ya quedaría así. Son poquitos los casos, pero bueno, quería mostrarle también una de estas situaciones. Acá lo que tendríamos que hacer es el tema de bueno, ahora la nomenclatura la vamos a dejar para dentro de un ratito para comparar. Vamos a ver la próxima reacción, que es con ¿se acuerdan que el carbono, vimos recién, otro de los números es 2? Así que bueno, esto completamos oxígeno -2, cruzan 2 y 2, simplifica y queda 1 y 1. Acá carbono 1, oxígeno 1. Bueno, acá
¿qué va a pasar? Sí va a haber que igualar, ¿no? Pues oxígeno quedó 1 y acá oxígeno tengo 2. Así que ahí sí igualo para llegar a la misma cantidad de oxígenos. Acá 2 oxígenos, de este lado 2 oxígenos, acá tengo 2 carbonos y acá como hay 1 tengo que poner 2. Y ahí quedaría. Entonces acá ya estarían los 2 óxidos posibles del carbono, que es este y este. Entonces acá, ¿qué pasa? Este trabaja con el número de oxidación mayor y este con el número de oxidación menor. Bueno, ahí en la nomenclatura tradicional es que lo tienen que diferenciar. Cuando el número de oxidación es mayor, siempre la terminación va a ser ICO. En todos los casos. Si el número de oxidación trabaja con el menor, como es este caso, la terminación va a ser oso. En este caso, con el número mayor, óxido carbónico, acá óxido carbonoso. Mientras que la de Stokes, se acuerdan que es óxido de el nombre del elemento, que sería carbono, y entre paréntesis el número de oxidación. 4 para este, 2 para este. Y ahí quedaría. Bueno, o sea, acá entre la reacción y la nomenclatura es todo lo que les voy a pedir para este trabajito. Así que bueno, como siempre, esto lo anotan como parte de la carpeta, como una unidad nueva. Y bueno, va a haber la resolución del trabajo práctico, va a ser un pequeño ejercicio. ¿Bien? Bueno, pero bueno, antes de eso vamos a ver, como para que ustedes vean más casos, así no se van con dudas, que es, ven, yo les quería mostrar, por ejemplo, un caso por ejemplo, el caso del cloro. ¿Por qué hacemos? Hay 4 fórmulas de óxido de cloro, porque el cloro tiene muchos números de oxidación. En este caso 1, 3, 5, 7. Entonces, de acuerdo a cada número de oxidación, se origina una reacción diferente. Esto lo puse ya hecho, ahora lo repasamos rápido, pero bueno, quiero que vean acá en tabla. Ven el cloro. ¿Ven? Que es un caso que tiene 1, 3, 5, 7. No tiene que saber de memoria nada, lo sacan todo de la tabla. Por eso pusimos 4 cloros distintos, de acuerdo a cada uno de los números, ¿no? Así que bueno, acá tienen como resumen, están todas las fórmulas, o sea, cloro más oxígeno para formar el óxido. Estos números los puse para igualar. Este es muy similar a uno de los casos, igual lo vemos, por ejemplo, ven acá, tienen 2, ¿por qué? Porque tengo 2 por 2, 4 de cloro. 2 por 2, 4 de cloro. Ahora vamos a ver por qué puse cloro 2 acá, igual que el oxígeno, porque hay unos elementos que tienen que llevar el 2 sí o sí. En este caso es el cloro, es uno de ellos. Ahora después se los muestro. Entonces ven, ahí llega 4 cloro de este lado, 4 de este. 2 por 1, hay un oxígeno acá, hay 2 oxígenos, 2 oxígenos. El caso del cloro 3 es cloro 2, oxígeno 3, porque se cruzan, ¿no? Como siempre. Acá fíjense, es 3 y 2. ¿Por qué no simplificamos como las anteriores? Porque se tienen que dividir los dos a la vez por 2. El 3 no es un número par, no se puede. Entonces ya cuando ven un impar no pueden simplificar y va a quedar la fórmula definitivamente así. Yo acá puse mal, perdón. A ver, acá me confundí, pero que lo vamos a borrar. Y de paso lo ponemos bien. Este número va en otro lado. Ahora, una distracción que tuve. Ahora lo vemos bien. Claro, porque yo lo que les comenté es que ustedes siempre tienen que poner un 2 acá adelante, ¿ven? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque acá tienen 3 oxígenos y acá hay 2. Ya cuando hay diferencia tienen que igualar. Entonces arrancamos con un 2 acá adelante y sería 2 por 2, 4. Acá sí va 2 por 2, 4 de cloro.
2 por 3 son 6 oxígenos. Como acá tienen 2, acá van 3. ¿Ven? Así que bueno, con el mismo criterio, acá vendría 2, 5 y acá 2, 7. Después lo analizan bien y van a ver que quedan totalmente igualadas las 4 reacciones. Así bueno, ahí tienen ya completa la fórmula. Lo que les quería mostrar son las nomenclaturas. Nomenclaturas de la tradicional sobre todo, porque la de stock es igual a antes. Entonces fíjense que acá, como el cloro tiene 4 números diferentes, tienen que hacer 4 diferencias con los nombres. O sea, no alcanza con la terminación oso e ico, que es para la menor y la mayor. Entonces, como tienen que hacer 4 diferenciaciones con los nombres, se usan prefijos. O sea, en la NT tienen que mirar, ¿no? De los 4. Fíjense, siempre arranca con la palabra óxido. Cuando es el más chico de todo, de 4, o sea, entre 1, 3, 5 y 7, el más chico de todos se pone prefijo hipo, terminación oso. El que le sigue, de menor a mayor, ahí no ponen prefijo, sin prefijo, simplemente con la terminación oso. La próxima, que sería con más 5, terminaría en ico, y para la más grande tiene que utilizar el prefijo per, terminación ico. O sea, de esa manera hacen 4 diferenciaciones en cuanto a los nombres de la tradicional. Por ejemplo, la más grande de todas, que es con 7, sería óxido perclórico. Mientras que en la de stock es exactamente igual que antes. Tiene que poner óxido de cloro. ¿Ven? En todo es de cloro. Pero ¿cuál es la diferencia? El número de oxidación, que en el caso acá del cloro sería 1. Acá el cloro trabaja con 3, con 5 y con 7. Acuérdense de poner siempre con números romanos, ¿no? Bueno, y de esa manera entonces estamos concluyendo este tema de fórmulas de óxidos. Y en cuanto a lo que son los biatómicos, ven, por ejemplo, el cloro, el oxígeno, yo le hago acá una listita de especies biatómicas, que es como las tienen que anotar. O sea, salvo estas, todas las demás van con un solo átomo. Por ejemplo, ven, especies biatómicas son el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, que son los que están acá, ven en la tabla. Están en esta parte. Nitrógeno, oxígeno, flúor, este ángulo. Flúor, cloro, bromo, yodo. Estos que están acá. Después, todos los demás, por ejemplo, ustedes ponen el fósforo, va la P sola. ¿Me entienden? En cambio, si es N, tiene que poner el 2 abajo, como puse acá. Eso es lo que significa eso. No tienen que, para que quede completo, tienen que poner bien los numeritos abajo. Esto se llaman especies biatómicas. Generalmente son gaseosos. Son elementos en estado gaseoso. Bueno, entonces en los ejercicios, ¿qué les puedo pedir? Que van a ver ahora, bueno, les puedo pedir que armen una reacción, como por ejemplo puede ser esto, ¿no? Les doy, por ejemplo, yo les voy a dar un nombre y ustedes tienen que armar la reacción. Entonces yo les digo, por ejemplo, óxido perclórico. Ya saben que per, terminación ico, es cloro con el número mayor, así que van a armar esta reacción. No es que tienen que poner todos, ¿no? Eso yo les voy a dar un nombre tradicional o stock y ustedes tienen que deducir. Por ejemplo, si termina en ico, quiere decir que va a ser el número mayor. Si termina en oso, es el número menor. Así que después otra cosita más. En cuanto a los nombres, hay algunos que se modifican. Por ejemplo, son poquitos. Por ejemplo, se los anotamos acá. Por ejemplo, si trabajamos con cobre, el prefijo es cup. Así. Entonces puede ser cuproso, la terminación cúprico. Por ejemplo, el plomo es plumboso, plúmico.
Después, por ejemplo, está el hierro, que es muy conocido, que es Fer, así. Son unos pocos, ¿ven? El oro, AUR. ¿Mm? El estaño es estan. Son unas pequeñas modificaciones, bueno, que ocurren en estos casos. El azufre es otro, que es sulfur, sulfúrico, sulfuroso. O sea, dejo el guión acá para poner las terminaciones, que puede ser os o ico, ¿no? En cambio, otra vez en la de stock, ahí no cambia, es el mismo nombre que queda acá. O sea, si fuera, por ejemplo, no sé, un óxido sería óxido de cobre y el número, ¿no? En cambio, esto es para la tradicional, ¿no? Sería cuproso, cúprico. Bueno, así que eso sería una cuestión, o sea, por ejemplo, van a tener que representar reacciones, o, por ejemplo, hay casos que son más sencillos porque trabajamos solamente con la fórmula. O sea, yo les puedo pedir, por ejemplo, que armen